¿Estamos conectados ya? Bueno, un saludo para todos aquellos que nos ven por las redes, YouTube, Facebook, Instagram y todo aquello que se maneja. Bueno, hoy aquí desde su iglesia, altar de adoración a Adonai. Primero que incline su rostro un momentico. Los niños que se sienten para hacer silencio, para escuchar la palabra. Amado Dios, Rey, precioso, maravilloso, majestuoso, venimos delante de tu presencia hoy, rogando que tu misma palabra, Señor, sea quien nos aliente, tu misma palabra nos direccione, tu misma palabra nos aconseje, Señor. Ruego por tu presencia, ruego por dirección y por guía. Te ruego, Padre, que no salga nada de mi humanidad. Te ruego, lava con carbón encendido en mi boca. Señor, circuncida tú mi corazón para que tu palabra cumpla el propósito. Tu palabra, Señor, salga limpia, pura, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo este estudio, me acordaba de un jefe que yo tuve hace mucho tiempo. Yo trabajaba en una empresa de confecciones. Mi jefe era una persona excepcional, un hombre brillante, me acuerdo de él, se llama Carlos Quintana, un hombre muy trabajador, un hombre de bien, honesto. Y me acuerdo cuando trabajaba en la empresa, él era como el jefe de personal, era su mano derecha en todo, el que manejaba muchas cosas. Bueno, por gracia de Dios, Dios me permitió llegar a ese lugar. Pero entre tantas cosas, me acuerdo una de tantas, en una ocasión, había otro compañero de trabajo que estaba por debajo, entre comillas, de mi nivel. Yo era como el jefe, como la mano derecha de mi jefe. Pero mi jefe había establecido unos modelos. Nosotros allá fabricábamos almohadas. Entonces la tela de 1 metro tiene un metraje, tiene un corte, la de 2 metros tiene otro corte, la de 2,20 de ancho tiene otro corte. Y me acuerdo que yo había llegado una tela de 2,20 para hacer un corte y sacar X cantidad de almohadas. Mi jefe, en su sabiduría y en su conocimiento, ya tenía establecido que la tela de 2,20 se cortaba a tanta distancia y salían tantas almohadas exactas. O sea que si él compraba un rollo de 100 metros o 5 rollos de 100 metros, él sabía exactas cuántas iban a salir. Él sabía cuántas exactas iban a salir. Entonces, como él estableció ese orden en ese diseño y en esa arquitectura tal vez de corte, de telas, valga la pena también decir, él ya sabía todo lo que estaba establecido. Teníamos un libro, y en ese libro decía: la tela de tanto por tanto se corta así, salen tantas almohadas de estas, salen tantas almohadas de estas. O sea, ya estaba todo milimétricamente calculado. Pero una vez mi compañero, que era de otra dependencia, que era compañero, que estaba, entre comillas, bajo mi autoridad, se le dio por hacer un corte distinto. Él quiso cambiar la manera, escúcheme, quiso cambiar la manera de cómo se cortaba la tela. ¿Qué es? Gracias. Él quiso, en su sabiduría humana, montar la tela de otro metraje. Efectivo, después me di yo cuenta que él la cortó a su manera. Pues claro, yo tenía cierta responsabilidad, porque yo tenía que estar pendiente de lo que se hacía, de cómo se cortara, de lo que se hiciera. Pero él simplemente quiso pasar por alto el diseño o el modelo de lo que estaba escrito en el cuaderno, de cómo se debía cortar. Desafortunadamente y efectivamente, cuando terminó el corte, cuando terminamos de cortar los forros que él había cortado, salieron menos forros y se desperdició más tela. Imagínense, salieron menos forros y se desperdició más tela. Claro, mi jefe, ese hombre inteligente, sabio,
que por su experiencia y su conocimiento y durante muchos años de experiencia ya han establecido unos modelos o unos diseños de cómo debíamos hacer las cosas, se enojó, con razón se enojó, porque hubieron pérdidas económicas, porque se desperdició la tela y porque no se sacó lo que tenía que sacarse. Claro, la responsabilidad estaba sobre él. Mi compañero que le dio de más, desafortunadamente el jefe perdió. Mi jefe pues, no lo echó ni nada, no. Tampoco le descontó las almohadas porque es un hombre bueno. Pero hizo el hombre lo que se le dio la gana, ¿cierto? Que se hizo lo que él quería y en su humana sabiduría quiso hacerlo mejor de como ya estaba establecido en el diseño, ¿cierto que sí? Así nos pasa en la vida muchas veces. Mírame, ya hay un diseño, ya hay un libro, ya hay un modelo, pero muchas veces establecemos nuestro diseño, nuestro modelo o lo que a nosotros nos parece. Y esto trae pérdidas a nuestras vidas o trae pérdidas a los que nos rodean. ¿Cierto que sí? ¿Sí le ha pasado alguna vez? Que usted hace su voluntad, que usted hace lo contrario a lo que está en el libro, en el diseño o en el modelo, y con el tiempo se da cuenta que usted estaba equivocado. ¿Cierto que sí? Yo me acuerdo que mi jefe se puso iracundo, con razón. Se puso molestísimo por lo que pasó, porque él perdió. ¿Usted cree que Dios no se molesta si nosotros andamos en contra de sus mandamientos? Claro que sí. ¿Qué puede perder Dios? ¿Sabe lo único que podría perder Dios? Su alma. Porque muchos viven la palabra a su manera, viven su vida a su manera, siendo hijos de Dios, mírame, avalan unas cosas, pero quitan otras. Aceptan unas cosas y quitan otras. Y al último momento, cuando el Señor saque su palabra y por su palabra nos enseñe lo que se debe hacer y cómo no se debe hacer cuando estemos en el cielo, tal vez muchos se habrán dado cuenta que toda la vida vivieron su palabra, la palabra de Dios, a su manera, y los perdidos van a ser ellos. Hoy vamos a hablar de santidad y Dios. Diga, santidad y Dios. La santidad y Dios. Cámbiamelo, no, que si está molestando mucho ese micrófono. Gracias. Préndalo. ¿Ya? Ahora sí, súbale un poquito porque está bajito. Escúcheme bien. La santidad y Dios. Primera de Pedro 2:9. Si usted lo puede leer ahí en la pantalla, quiero que lea. Ya sabe que sea la palabra la que nos hable. Repítalo conmigo. Que sea la palabra la que nos hable. Primera de Pedro 2:9. Lea. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto le fue dado a los hijos o al pueblo de Dios en ese entonces, o a los discípulos, o a los que andaban con Pedro. Pedro decía eso: ustedes son de un linaje escogido. ¿Quiénes son aquí del linaje de David, del linaje de Abraham por la fe en Cristo Jesús? Amén. Somos escogidos de ese linaje, es el linaje real, es el linaje escogido que fue Cristo y que sí fue Abraham. ¿Quiénes de los que están aquí son del real sacerdocio? Que fuimos llamados conforme al sacerdocio de Cristo, precioso, hermoso, santo. ¿Y quiénes de los que están aquí somos nación santa? ¿Quiénes de los que estamos aquí fuimos un pueblo adquirido por Dios? Dios nos adquirió a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra que nosotros somos un linaje, somos un sacerdocio y somos una nación santa. Ahora, nosotros fuimos adquiridos por Dios, fuimos adquiridos por el sacrificio. Diga, el sacrificio. ¿Quién pagó el sacrificio? ¿O usted o Jesús? Jesús, diga. Entonces, Jesús es el que pagó por mí. Yo solamente lo obedezco. ¿Ok? Tú ya no tienes que hacer el sacrificio de morir en la cruz. Escúcheme, tú ya no vas a morir en la cruz. Bueno, tú tomas la cruz y lo sigues, pero ya no tienes que ir a la cruz, ya no tienes que morir
Que Jesús murió. Ahora, tú ya no tienes que presentar corderos. Tú ya no tienes que presentar palomas, bueyes o sacrificios en un altar para hallar perdón. Diga, porque Jesús murió. Diga, ese es el sacrificio. Diga, ese es el regalo. Ese es el don. Esa es la gracia. Porque muchos confunden la gracia. Ese es el regalo de gracia y esa es la gracia en la que nos escogemos, el secreto. Pero muchos, avalando la falsa gracia o la hipergracia, deshacen la palabra de Dios y dicen que están en Dios, pero no viven conforme a la palabra. La referencia de nuestra distinción ante Dios y ante los hombres es que somos un pueblo santo. Digan, pueblo santo. Ahora, muchos anuncian las virtudes del que los llamó, pero no están en luz. Andan en tinieblas y su luz no es admirable. Diga, su luz no es admirable. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero su luz no es admirable y andan más en tinieblas. A veces permitimos tinieblas en nuestra vida. Pero nosotros debemos tener una referencia de distinción, que es la santidad, que somos un pueblo escogido delante de Dios. Cuando vamos a Deuteronomio 7, 6, 7, no lo busques, tranquilo, habla de que nosotros éramos el pueblo más insignificante de todos, pero Él nos quiso rescatar. O sea, nosotros éramos el que menos valía. Tal vez habían otros que hacían menos o pecaban menos, pero dice Dios en su palabra que nosotros éramos el más insignificante y Él simplemente nos llamó para mostrar su gloria. Hoy día mucha gente está en la iglesia con las mismas actitudes, el mismo pensamiento, las mismas acciones que tenía antes. Por eso yo no soy un pueblo santo. Por eso no revelan la luz de Cristo. Por eso no somos admirados por ellos. En el sentido de que no recibimos o no vemos la admiración de Cristo en sus vidas. Buscamos la admiración ante el mundo. Váyanse a Levíticos 11:44, por favor. Léalo conmigo, por favor. Quiero escuchar su voz ahora. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Diga, santidad y Dios y yo van de la mano. Pero muchas veces decimos estar con Dios, pero no vivimos una vida de santidad. Dice que tenemos que santificarnos. Santificarnos viene de la palabra haiasimos, que significa apartarse o separarse para Dios. La gente hoy día está separada para su trabajo, separada para su esposo, separada para el pecado, separado para la inmundicia, y siendo hijos de Dios o del pueblo de Dios, no están separados para Dios. Entonces le pregunto, ¿sabe lo que es santidad? Muchos dicen, es que en Cristo Jesús somos santificados. Sí, claro, lo vamos a ver ahorita. Pero Jesús lo santifica por su sangre para que usted no peque más. Mucha gente usa la sangre de Cristo, pisotea la sangre de Cristo y siguen en mentira, en engaño, en estafa, en trampa, en adulterio, en tantas cosas que están en la palabra, que son desagradables delante de Dios. Santificarse es separarse para Dios. Ese es el estado que resulta, escúchame, santidad es el estado que resulta de una conducta apropiada por parte de aquellos que viven separados para Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es separado de Dios, usted tiene que sacar de su vida grosería, altanería, adulterio, fornicación, sexo ilícito, lascivia, mentira, robo, estafa y muchas cosas más que dice la palabra. Podríamos tardar aquí días leyendo la cantidad de cosas que a veces hacemos que no son santidad y que el pueblo de Dios no lo hace. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6.
Léalo, por favor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los que están en la tierra. Diga, pueblo santo. Lo único que muchos concuerdan hoy día en decir es: Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces yo tengo que tener el mejor carro, la mejor ropa, el mejor templo. Eso es lo que dicen muchos, y en eso quieren imitar a Dios, no más, pero no en su conducta hacia los demás, el amor hacia los demás, la piedad hacia los demás, una manera o una vida intachable. Ustedes son un pueblo santo, dice la Biblia. Jehová te escogió para que tú seas un pueblo especial. Te pregunto, ¿tú te preocupas por ser especial? Escúcheme, no podemos imitar lo mismo que todo el mundo hace. ¿Qué se ve en las redes? ¿Qué se ve en otras iglesias? Es triste ver muchas iglesias que convierten de la iglesia un show, un concierto. Pero nada de lo que se hace es para adorar a Dios. Lo que hacen es para sentirse chéveres, sentirse cómodos y sentirse satisfechos. Pero no tiene que ver con la adoración a Dios. Entonces la gente llega a ese templo, brinca, canta, grita, suda, llora, se cae al piso, pero es para ellos, no para Dios. Eso no es adoración. O al contrario, diciendo que somos hijos de Dios, permitimos en nuestra vida mentira, malos deseos, engaños, malas palabras, burla, queja, chisme, murmuración. O al contrario, somos permisivos. Esta semana algunos me decían: no señale, no juzgue. La Biblia me manda a juzgar. Para los que no lo saben, la Biblia sí manda en muchas partes juzgar. Tenemos que juzgar lo que es bueno y lo que es malo, porque si no juzgo lo que es bueno y lo que es malo, yo voy a terminar haciendo lo que es malo. Por eso muchos le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque no lo juzgan, no miran si está bien, y terminamos cayendo en eso. Diga, Dios nos manda a ser santos, Dios nos manda a santificarnos, Dios nos manda a hacer lo correcto. Diga, ¿por qué? Porque Dios es santo. Efesios 5:1 nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si Dios es santo, si Dios es perfecto, usted y yo tenemos que procurar la santidad y la perfección. Pero estamos en el cuento de: no, pues es que estamos en la gracia, viejo, yo puedo hacer lo que quiero, no seas legalista. Eso es lo que dicen algunos que tienen su mente minada, su corazón minado, sus ojos minados con ideologías y doctrinas de hombres que desavalan o desaprueban la palabra de Dios, y es un peligro para tu alma. Qué error aprobar esa doctrina de la hipergracia. Yo creo en la gracia, pero la gracia sin ley no es gracia. Porque si yo a la gracia le quito la ley, ¿para qué necesito la gracia? La gracia es que Cristo, Yahshua, murió por mí. Esa es la gracia. Yo ya no tengo que morir. Yo ya no tengo que presentar sacrificios porque Él lo hizo. Pero sí tengo que vivir conforme a la palabra, vivir en obediencia, vivir con base a la palabra. Entonces, si desecho la palabra, ¿cómo vivo en santidad? Si desecho la palabra, ¿cómo hago lo que a Dios le agrada? Así la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia nos llama. Nos llamó por su gracia, porque no merecíamos nada, y nos llamó para que vivamos en esa gracia. Es decir, nos llamó por su gracia, vivir en la gracia, vivir en santidad y en la palabra, porque la gracia es su palabra nos fue dada y no la merecíamos, pero la despreciamos. El que comienza y persiste en un curso cristiano de una vida intachable, porque reciben el nombre de santos. La santificación es aquella en relación con Dios.
en la que entran los hombres por la fe en Cristo. Dice la Escritura que Cristo no pecó en nada. Así que si tú y yo estamos en Cristo, diga, tú y yo no pecamos en nada. Dígalo, tú y yo no pecamos en nada. Ahora les voy a hablar de la justicia, la santidad y la palabra. Van unidas. Primera de Juan 3:7, por favor, léalo conmigo. Primera de Juan 3:7. ¿Qué dice? Por favor, léalo. Quiero que usted lo lea. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es el justo? Cristo, el que no pecó. Cristo, el santo. Cristo, el que sin haber pecado murió en la cruz por ti y por mí. Entonces, si Él hace lo justo, si Él hizo lo correcto, yo tengo que hacerlo correcto como Él hizo lo correcto. Síganle el versículo 8, dígame. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para mostrarnos la manera correcta como debemos vivir. Pero a nosotros nos gusta vivir a nuestra manera. No seguimos a Jesús, no imitamos a Jesús, no miramos a Jesús, no reflejamos a Jesús. Y muchos están engañados porque no saben que no tienen una vida santa, porque viven conforme nos dice este predicador, este mensajero, o algunas doctrinas, pero no como vivió Jesús. ¿Ok? Deuteronomio 4:8, por favor. Entonces se cuenta cómo la justicia es hacer lo correcto como Jesús hizo lo correcto. Deuteronomio 4:8, léalo. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Diga, no hay nada más justo que vivir su palabra. Diga, no hay nada más justo que la palabra y el consejo de Dios. Si quiere, póngalo ahí en PDT y verá cómo dice. ¿Lo encontraste? Léalo. ¿Y en qué gran nación, óigame, y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Diga, el que aplica la ley es justo, el que vive conforme a la ley es justo, y nadie hay más justo que Dios, que nos dio su ley y su mandato. Pero algunos desechan la palabra, como dice Apocalipsis, que maldito será el que le quite o le añada. Así dice. Y vendrán, dice Apocalipsis 22:18, vendrán castigo, vendrán plagas, plagas que incluso están escritas en este libro. Si alguno le quita las palabras de este libro, de esta profecía, toda esta palabra es una profecía. Algunos piensan que es solamente del libro de Apocalipsis. No. Todos queremos entrar a la santa ciudad, pero nadie quiere vivir de manera santa. Todos quieren presentarse delante de Dios que es santo, pero nadie procura ser santo. Y por ahí he visto más de uno: estafadores, ladrones, adúlteros, sensuales, seductores, fornicarios, adúlteros, etcétera, que no siguen a Dios. No, pues como este pastor peca, yo también peco. Como la hermanita roba, yo también robo. Como el pastor no dice nada, pues yo vivo una vida lejos de Dios. No, hermano, no se equivoque. Dios es santo. Diga, Dios es santo. Los estatutos, juicios y leyes de Dios nos hacen santos. Ahora, bueno, dice, ay no, pastor, es que eso es del Antiguo Testamento. No, pastor, es que usted es muy antiguo testamentario, me dicen algunos. Bueno, vámonos a Romanos. Váyase a Romanos 2:12. Lean la versión 60. Por favor, luego lo leemos en PDT. Por favor, léalo conmigo en voz alta. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, deseche la ley, tranquilo, pero peque, igual va a pagar el castigo.
Ah, que usted sigue los mandamientos y la ley. Bueno, los mandamientos y la ley también lo van a juzgar. Siguiente texto. O sea, con ley o sin ley igual van a ser juzgados. El 13. Porque no son los oidores de la ley los justos. Otra vez, diga, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dígame una cosa, ¿quiénes son justificados? Los que hacen. Diga, los que hacen. Son justos los que hacen lo que está en la palabra, en la ley. No, que la ley del Antiguo Testamento, usted está muy equivocado. Porque hay gente que no conoce la plenitud de la palabra y se le olvida que está la ley mosaica, la ley davídica, la ley abrahámica, la ley de Dios, la ley sacerdotal, la ley de las ofrendas. Hay muchas normas y leyes. Y ellos piensan que todas fueron abolidas, o que solo algunas. La mayoría de gente se choca cuando se habla de vivir las fiestas de Dios, y deshacen las fiestas de Dios porque dicen que eso es judaizar. Pero si aplican las fiestas de Dios, que les traen un beneficio económico a ellos. Entonces, ¿a qué están jugando? Les aplican la ley cuando les conviene y cuando no les conviene. No la aplican. No son los oidores, repítalo. No son los oidores de la ley los justos. ¿Sí ve? Cuando tú aplicas la palabra, eres justo, dice la Biblia. Cuando tú vives lo que está aquí en esta hermosa y preciosa palabra, eres justo. Así dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién va a ser justificado? Los que hacen lo que está aquí escrito. Versículo 14. Y cuando los gentiles, o sea nosotros, y cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, como si la hubieran quitado para nosotros, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí ven? Digamos, yo no soy judío, dicen algunos, yo no soy judío, yo no soy de Israel, pero si cogen las promesas de Dios para el pueblo judío o para el pueblo de Israel, pero para la hora de aplicarla, ahí sí no la aplican. Y nosotros que somos gentiles, que creemos que somos gentiles, dicen que aunque no tengamos ley, esto es ley para nosotros. Y si la aplicamos también es ley, pero por la ley seremos juzgados y justificados. Ahora póngalo en PDF, aquí está más claro. Devuélvase un poquitico. Por favor, lea, estamos leyendo la Biblia, no me lo inventé yo. Usted en su casa lo puede leer también. Ahí, PDT, por favor, léalo conmigo. Los que no conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecado. Los que no conocen la ley y cometen pecado, ¿qué dicen? Se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. ¿Quién escribió Romanos? Pues se supone que fue Pablo. Ay, es que la ley es del Antiguo Testamento, que la ley no sé qué dicen algunos. Bueno, aquí dice la Biblia, con ley o sin ley serás juzgado. Si no aplican la ley, serás juzgado. Pero si aplican lo que está escrito, serás justificado. Diga justicia. La justicia, la santidad y la palabra van de la mano. Diga, van de la mano. Van de la mano. Hay gente, como dice ahí, como no conoce la ley, hablan de más. Yo conozco más de un teólogo famoso por ahí, que hablan de más porque no conocen la ley. Tienen 35.214 títulos y viene otro en camino de teología, pero no conocen lo que dice la ley, la palabra de Dios. Conocen su ley, conocen sus mandamientos, conocen lo que a ellos les parece y lo que ellos aceptan, pero la palabra de Dios no, y la desechan. Pues así mismo, sin ley, para sí mismos serán juzgados, dice la Escritura. Así que usted, hermanito, hermanita, si usted es hijo de Dios, usted se justifica cuando aplica la palabra de Dios, y su palabra es la ley. El consejo. ¿Qué peligro
cuando nos meten en la cabeza, escúchenme, ideas falsas e erróneas, doctrinas equivocadas que nos llevan a no vivir para Dios. Bueno, entonces yo le pongo un ejemplo. Mira a Jesús. Jesús viviendo en santidad. Yo tengo que vivir en santidad. Jesús no fue chueco, Jesús no fue torcido, Jesús no fue ladrón, Jesús no fue adúltero, Jesús no fue impío, no fue inmisericordioso. Así tenemos que imitarlo. Pero muchas veces actuamos de manera equivocada, errada. Deshonramos el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Adonai, de nuestro Jehová, de Jehová, como usted le quiera decir, de papito lindo, Abba Padre, de mi Señor, del precioso Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, de Yahshua, de Yeshua, de Cristo, como le quiera decir, mi Señor, mi Dios, los nombres que aparecen en su palabra. Usted no da testimonio si no lleva una vida de santidad. Así que empecemos a corregir lo que está mal. Así que usted y yo tenemos que depender de su palabra, vivir su palabra. La manera como hablamos, la manera como miramos, la manera como nos vestimos es adecuada. La manera como nos expresamos, como tratamos a las hermanas, a los hermanos, es adecuada. La manera como manejamos las finanzas, le pregunto, ¿es adecuada? En la palabra encuentras todo. No juegues con Dios. Si no vivimos en santidad, en pureza de corazón, porque aplicamos la palabra. Ahora escúchame, ahí donde se aplica la gracia. Tratamos, nos esforzamos de vivir como Cristo. Él sí fue perfecto, Él no pecó en nada, a nosotros nos cuesta. Estamos en esa lucha diaria. Y como no podemos, su sangre nos limpia. La sangre que fue derramada una vez y para siempre en la cruz del Calvario nos limpia, porque sabe que no somos perfectos y hacemos el deber o el esfuerzo de guardar su palabra. Por eso somos justificados por su palabra. ¿No? ¿Sí me entienden? Pero el que rechaza la palabra, como dice ahí, ¿debo pasar un poquito donde estamos leyendo? El 12 dice: los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. Hay mucha gente que no conoce la ley. Hombres doctos, conocedores, estudiosos, con todos los títulos habidos y por haber, con super iglesias, mega iglesias, llevan a la gente a desobedecer la palabra. Esto no, eso es del Antiguo Testamento, eso no aplica, eso fue lo que Dios dijo antes. Algunos piensan, con el respeto de nuestro Padre Eterno, algunos piensan que Dios es un viejito cacrejo, así piensan algunos, que Dios es así, y que lo que Dios dijo antes, no, ahora Dios es chévere, bonito, dicen algunos. No, Dios es santo, perfecto, diga perfecto. Y no vivimos con base a su santidad, porque Él es santo. Y vivimos el Evangelio a nuestra manera. Versículo 14, léalo. 13 digo, ¿no? Léalo. Dios dará su aprobación. Léalo. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley. No solamente a los que la escuchan. No dice la Biblia, lo digo yo, dígame. No dice la Biblia. Siga. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por naturaleza hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Yo no soy judío. Pero si toma la ley de los diezmos, o si toma la ley de las primicias, o si toma la ley que le conviene, de los hermanitos que acepta, de los que no acepta, que si se bautiza, que si no se bautiza, que si pasa al frente, que si no pasa al frente, que como se viste, que como no se viste. Entonces unas cosas sí, pero entonces no, ya la está aplicando. Y por cuanto le está aplicando su propia palabra, su propia ley, será juicio para ellos mismos. ¿Ves? Romanos 7:12, versión 60. Por favor, léalo. Dígame qué dice la Biblia, léalo. De manera que la ley a la verdad, léalo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Ahí está hablando de la palabra, de los distintos mandamientos que Dios nos da. No estoy sacando un versículo de contexto. Ahí está hablando de la palabra. Cada mandamiento que Dios nos da es santo. Cada mandamiento es justo. Cada mandamiento es bueno. Ahora vayas a Isaías 58:2. Por favor, léalo conmigo. Estamos hablando de santidad y Dios. Dice Isaías 58:2. Léalo en voz alta. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Se lo repito. Escuchen. Se lo repito. A ver, baje. ¿Qué dice Dios? Hay gente que busca a Dios cada día. Hay gente que quiere saber el camino. Hay gente que es como gente que hubiera hecho lo correcto. Se cree que ha hecho lo correcto. Y que no hubiese dejado la ley. ¿Cuántos hemos dejado la palabra de Dios? El trato con mi esposa, el trato con mis hijos, los hijos y el trato y el respeto con los padres. Y creemos que hacemos lo bueno. Robamos, estafamos, mentimos, engañamos, adulteramos y creemos que hacemos lo bueno. No, es que estamos en la gracia, dicen algunos. Es que estamos, no, sí estamos en la gracia, sí. Porque todavía no ha venido el juicio. No ha venido el castigo. Pero necesitamos su palabra para vivir en la gracia. ¿Ok? Dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Se imagina donde Dios hiciera justicia? Donde Dios fuera justo, nos castigaría por no vivir conforme a su palabra. Vea el peligro que nos exponemos cuando decimos, Señor, haz justicia. Ay, Dios mío, haz justicia porque me robaron. ¿Y tú cuántas veces has robado a Dios? Ay, Dios mío, haz justicia porque me engañaron. ¿Y cuántas veces tú has engañado a Dios? Ay, no puedo ir a la iglesia y se quedó haciendo pereza en la casa. Ay, no puedo buscar de Dios por mi esposa. Echa la culpa a su esposa y usted es el que no quiere buscar de Dios. ¿Cuántas veces viene castigo a sus casas y a sus vidas por no buscar de Dios? Y le dicen, Dios haga justicia. Dios está haciendo justicia cuando te castiga. Porque te merecías por estar lejos de Dios. Por rechazar su palabra, por rechazar su consejo. Quieren saber mis caminos, dice la Biblia. Pero rechazamos su camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo rechazamos. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica a nosotros? Su palabra. Te pregunto, ¿eres dependiente? Muchas veces aplicamos el evangelio según San yo. Yo pienso, yo creo, yo opino. A mí me parece. O no estoy de acuerdo, como que sí, como que no. Tan bonito que es, a veces me da como, no sé qué es lo que siento, que uno publica algo y aparecen 10 diciendo lo contrario. Pero sí que está en la Biblia, está en la palabra, y sacan los mismos textos bíblicos para contradecirlo a uno. Y Dios me dijo hace unos años atrás, la gente es sabia, prudente e inteligente para usar su palabra y desobedecer. ¡Qué error! Diga, su palabra nos santifica, su palabra, ¿verdad? Números 15:40, por favor. Dice, por favor, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Qué nos santifica? Su palabra. Bueno, a ver, yo le digo una cosa para aquellos que nos ven por las redes a ustedes. Quitemos la palabra, no existe. Acabemos con las Biblias. Es lo que muchos quieren, sacar las Biblias de los colegios, sacar las Biblias de las universidades. Bueno, es más, hay muchas iglesias donde ya sacaron la Biblia. Ya no es liderazgo y pastorado, ahora es coaching. Ahora son charlas motivacionales y la vamos a pasar rico, y eres bendecido, y eres próspero, y esta semana viene el regalo, la sobreabundancia. Pero no vivamos con base en la palabra, busquemos la palabra, dependamos de la palabra. Ya no. Mucha gente ha desechado la palabra. Pero la palabra me dice que sus mandamientos nos hacen santos. Entonces, si quitamos la palabra, ¿con base a qué somos santos?
Si quitamos sus mandamientos, dígame, ¿con base a qué somos apartados para Él? Bueno, esposo o esposa, usted que me ve, quite las normas en su casa. Que su esposa pueda tener otro o otros. Que usted, esposo, pueda tener otras. Están los mandamientos, no adulterarás. Que a sus hijos le falten al respeto. Quite el mandamiento de honrarás padre y madre. Que sus hijos hagan lo que quieran con usted. O quitemos los mandamientos, que cada quien haga lo que quiera. ¿Qué pasaría en su casa? Es porque desechamos la palabra de Dios. ¿Cómo decimos que estamos en santidad si no somos dependientes de su palabra, si no leemos su palabra y si no aplicamos su palabra? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Léalo conmigo, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la vida. Dígame quién nos santifica. Dígame quién nos aparta. Su palabra. ¿Cómo Dios lo llama a usted? Su palabra. ¿Cómo Dios lo bendice a usted? Su palabra. Pero a la gente le cuesta acercarse a Dios. Diga, a la gente le cuesta acercarse a Dios. Y la gente dice, no, es que yo busco a Dios a mi manera. No, es que, yo tengo mi manera de buscar a Dios. No es lo que Dios dice en su palabra. Y a algunos megateólogos por ahí, ¿no? Nunca seremos teólogos, porque ¿quién va a conocer a Dios? Apenas somos, si acaso, el 0,0,0,0,0,0,01, si acaso, de un teólogo. Porque conocer a Dios, Él es magnífico, Él es precioso, espectacular, maravilloso, magnánimo, inescrutable. Y decimos, es que yo soy. Y opacamos a otros con la misma palabra. No, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Arrepiéntete y vive conforme a la palabra. Pero ¿qué nos dice Jeremías 6:16? Por favor. Léalo. Así dijo, léalo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Dice, volvamos a las sendas antiguas, volvemos a la palabra. Hermano, usted que me vea en cualquier parte del mundo donde me vuelva a la palabra. Deje ser mentiroso, embustero, hablando cosas que no son. Deje motivar a la gente para que siga pecando. Deje motivar a la gente para que siga lejos de Dios. Que la gente se vuelva a la palabra para que haya transformación en su vida. ¿Qué dice la Escritura? Puse también sobre vosotros atalayas. Diga, atalayas. Yo soy una atalaya. Diga, yo soy una atalaya. Diga, yo soy una atalaya. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeren, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Imagínense, los atalayas. Uno cuando da una palabra profética, vas a ser prosperado. ¡Amén! Viene la bendición. ¡Amén! Viene ayuda esta semana. ¡Amén! Pero si te digo, vea la palabra, oye, no sea legalista, hermano. No sea adúltero, mentiroso, ladrón, tramposo, chismoso, avaro. Uy, no, pastor, no. Tenemos que orar y ayunar. Eso es del Antiguo Testamento, pastor, no sea así. Diga, los atalayas son los que menos quieren oír. Son los que menos quieren oír. La gente atalaya es la que menos quiere oír. Lo dice la Biblia. Y yo que ando entre profetas, es que yo sí tengo palabra. Lo que tú dices no me interesa porque yo soy el profeta de los profetas, la cabeza superior de los profetas. Claro, caemos en ese error. Tenemos que saber escuchar. Y lo que llega a nuestra vida es saber aplicarlo. Y lo que llega a nuestras vidas, probarlo si está en la palabra, si es de la palabra, si se aplica para nuestras vidas. Pero dicen los atalayas, no oiremos. Sigan leyendo. Por tanto,
Oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, léalo. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Sí ven? Dios es el mismo de ayer y hoy. Dios no cambia. Yahshua es el principio y el fin. Él no cambia. Y la gente piensa que Dios cambió, que ahora Dios es un viejito tierno que no dice nada, que deja a todo el mundo le pase por encima. No. Dice, si aborreces mi ley, si aborreces mis palabras, sobre ti vendrá castigo, mal sobre el pueblo y el fruto de sus pensamientos. ¡Qué peligro! Escúcheme, quienes no conocen realmente la palabra, quienes no conocen realmente la ley, siempre han de justificar a los pecadores. Ay no, pobrecito. Como el niño que es grosero, le pega al hermano, o se mete la mano en la olla, o se mete la mano en el bolsillo y el papá lo va a regañar. Y la mamá dice, ay no, no es que es un niño pobrecito. Ay no lo de, ay no, no lo regañe, ¿cómo lo va a castigar? Y por eso es que vemos tanto delincuente por ahí, porque desde niños no les enseñaban a corregirlos, a respetar, a hacer lo correcto. Quienes no conocen realmente la ley, quienes no conocen realmente la palabra, siempre justificarán a los pecadores. Sacan un texto bíblico, corrija su caminar, ojo con esto, ojo con lo otro, y no falta otro. No, pero no sea legalista, no, se está yendo al otro extremo. Vaya, miren lo que dice Primera de Timoteo 1:5. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Léalo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Escúchalo. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabra. Ay, ahí ven de lo bueno. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice la Biblia. Hay gente que quiere saber más que Dios. No conocen la ley, no la entienden y ni siquiera entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Lean el 8, ahora lea el 8, por favor, lean. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vuelva a la palabra, dígase a los hermanos, vuelva a la palabra. Ahí díganle que está al lado, díganle. Allá ustedes, díganle. Vuelva a la palabra. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, ahora miren lo que dice acá, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ah, bueno, listo. Le pregunto, ¿usted hace lo justo? ¿Usted hace lo correcto? ¿Usted vive de manera intachable? ¿Usted vive de manera santa? Entonces la palabra no es para usted. La ley no es para usted. Si usted vive de manera correcta, si usted imita a Cristo en todo, lo que le digan de la palabra no está a usted, porque usted vive de una manera tan intachable que lo que se le diga no le aplica, ¿o no? La ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿para quién fue dada? Léalo. Sino para los transgresores, desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los pérvuros, y para todo aquello que se oponga a la santa doctrina, a la sana doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es vivir como Jesús. Le pregunto, ¿vivimos como Jesús? Examinémonos, yo me examino todos los días. Yo soy tan culpable como cualquiera de ustedes y tal vez hasta peor. Cuando me examino con la palabra sé que no soy nada. Si yo me comparo con el hermanito, no es que el hermanito es mentiroso, yo no. La hermanita es adúltera, yo no. El hermanito es ladrón, yo no. Pero si me comparo con Cristo, Él es santo, perfecto, no tengo nada que decir, soy el más impío pecador. Por su gracia me lava para que yo pueda presentarme delante del Padre, pero soy pecador. Escúcheme.
La única manera de vivir en santidad y la única manera de vivir para Dios, diga, es volviendo a su palabra, aplicando su palabra. Cuando vivimos su palabra y aplicamos su palabra, vivimos de manera justa, y ahí sí somos justos. Dios escucha la oración de los justos. Ay, sí, Dios, tú escuchas mi oración, pero tú no vives de manera justa. Hacemos lo incorrecto delante de sus hermosos y preciosos ojos. Tenemos que volver a Dios, diga, tenemos que volver a su palabra. Amén. Dios eterno, Rey precioso, santo, alto, sublime, maravilloso, glorioso. Te pido, Padre, que nos perdones. Nos creemos justos porque Cristo murió en la cruz, pero no somos justos porque no vivimos con tu palabra. Te ruego, Padre, que nos perdones. Te ruego, Padre, que nos perdones. Te ruego, Padre, que nos perdones. Lávanos con la sangre preciosa del Cordero para poder presentarnos delante tuyo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Espíritu Santo. Redargúyenos, Espíritu Santo, llámanos a intimidad contigo. Que tu palabra sea nuestro consejo, nuestra ayuda. Que tu palabra sea nuestra ley. Que tu palabra nos ayude a vivir de manera correcta, santa y pura, Señor. Ayúdanos para quitar de nosotros tantos argumentos que otros nos han metido en nuestra mente. Vana palabrería, falsas doctrinas, apóstatas que dejaron la fe en Cristo. No vivimos como Cristo, no actuamos como Cristo. Señor, perdónanos, te lo pido, Padre, perdónanos. Tu palabra nos ayuda a vivir en santidad. Que algún día podemos estar delante tuyo, porque tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos que nos ven por las redes, ya saben, síganos por este canal, porque cada sábado lo esperamos aquí. Entonces, ¿cómo usted quiere ir al cielo? ¿O cómo usted anhela la vida eterna, hermano? Si no saca tiempo para Dios, si no saca tiempo para ir a la iglesia. Allá nos espera la Nueva Jerusalén, allá nos espera el cielo. Una persona da indicios que su prioridad no es Dios cuando no viene a la iglesia. Una persona no da indicios de querer la vida eterna porque no viene a la iglesia. Si no vas, busca una iglesia. No tiene que ser esclavo, busca un lugar donde te congregues, donde te consagres, donde te pastoreen, donde te cuiden. Pero si tú vas para el cielo, buscas la vida eterna y tu prioridad es Dios. Esta es la casa de Dios. Somos parte del cuerpo. Esta mano no es independiente, este ojo no es independiente, hace parte de un cuerpo. Y tú debes ser parte del cuerpo de Dios, que es la iglesia. Si no vas a una iglesia, tú no eres parte del cuerpo de Dios. No olvides, ve a la iglesia. Busca de Dios. Lee su palabra todos los días. Si eres de Dios, dependes de Dios. Buscas a Dios, vives para Dios y tu prioridad es Dios. Dios los bendiga para todos aquellos que nos ven por la red. Bendiciones.